Catalina se quedó en la puerta de la escuela, observando a los niños que salían corriendo. El sol pegaba sin piedad, y ella caminaba de un lado a otro, tratando de encontrar sombra bajo el pequeño toldo. Llevaba en la mano un bolso viejo, pero en buen estado, que le había regalado su madre. A su alrededor había otros padres, en su mayoría madres, mujeres cansadas después del trabajo, con vestidos sencillos y zapatos andrajosos. La señora Mercedes del piso de enfrente discutía con su vecina sobre la factura de la luz, que había vuelto a subir. Una joven madre con un bebé en brazos lo mecía, intentando calmarlo, mientras esperaba a su hijo mayor. El Colegio San Martín era una escuela pública normal, construida en los años 70. Las paredes estaban agrietadas y la pintura desconchada, pero para los niños de su barrio era el único lugar disponible para recibir educación. Los profesores se esforzaban al máximo, pero las clases estaban abarrotadas. Los libros de texto escaseaban y muchos padres ni siquiera podían comprar a sus hijos los cuadernos y bolígrafos necesarios. Valentina fue una de las últimas en llegar, arrastrando una mochila a todas luces demasiado grande para ella. La niña caminaba despacio, con la cabeza gacha, y Catalina se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Normalmente su hija salía corriendo la primera, se le echaba al cuello con un grito de alegría y hablaba sin parar de los acontecimientos del colegio. ¿Quién decía qué en clase? ¿Qué daban de comer? ¿Con quién jugaba en el recreo? ¡Hola, cielo! Se inclinó Catalina y besó a su hija en la coronilla. ¿Cómo va el colegio? Bien, murmuró Valentina sin levantar la vista. Tenía el pelo revuelto, un rasguño reciente en la rodilla y la blusa blanca del colegio manchada de algo rojo, probablemente zumo de tomate de la cantina. Caminaron por la conocida calle de vuelta a casa. Pasaron por delante de las pequeñas tiendas que vendían fruta y refrescos, de la peluquería de la señora Esther, que siempre estaba llena de gente y ponía música a todo volumen en la radio. En la esquina de la calle estaba Pedro el zapatero, remendando las sandalias de alguien en plena calle, sentado en un pequeño taburete. Les saludó con la mano y Catalina le devolvió la sonrisa. Aquí todos se conocían, vivían como una gran familia, aunque no siempre amistosa. Catalina intentó varias veces hacer hablar a su hija, preguntándole por sus clases y qué comía en el comedor, pero solo obtuvo respuestas de una palabra. Valentina estaba pateando guijarros en el camino, obviamente pensando en algo. Valentina, dijo por fin, deteniéndose en medio de la calle junto a una pequeña fuente que hacía tiempo que no funcionaba. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? La niña miró a su madre con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Había heredado esos ojos de su abuela materna, expresivos, con largas pestañas que la hacían parecer una muñeca. Mamá, ¿me quiere papá? La pregunta cogió a Catalina por sorpresa. Se puso en cuclillas para quedar a la altura de su hija y le puso las manos sobre los hombros. Claro que sí, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Ayer prometió leerme un cuento antes de dormir. Sollozó Valentina. Esperé, me lavé los dientes, me puse el pijama y me tumbé en la cama. Y sigue sin venir. Entonces fui al salón a llamarlo, y estaba dormido en el sofá. Y había una botella de cerveza en el suelo, y roncaba tan fuerte que hasta los vecinos debieron oírle. Catalina sintió que algo le oprimía el pecho. Aquel dolor le era familiar. Aparecía cada vez que tenía que justificar ante su hija el comportamiento de su marido. Papá está muy cansado en el trabajo, ¿sabes? Trabaja mucho para que tengamos dinero para comer y vestirnos. Y Lucita dice que su padre también trabaja en la fábrica, pero todas las noches juega a las muñecas con ella. Continuó Valentina, limpiándose la nariz con la manga. Y los fines de semana van al parque a dar de comer a los patos. Y cuando ella estaba enferma, él se sentaba junto a su cama toda la noche y le leía cuentos. Y nuestro papá duerme hasta la hora de comer, y luego se va a casa del tío Gustavo a beber cerveza. Catalina no sabía qué decir. El tío Gustavo era vecino de trabajo de Emilio, y también era bebedor. Se reunían a menudo los fines de semana, sentados a la sombra bajo el viejo árbol de mango del patio, jugando al dominó y bebiendo cerveza tras cerveza, hablando de fútbol y de los problemas del trabajo. Y Lucita también dice que su padre nunca le grita a su madre, añadió la niña en voz más baja. Nuestro padre a veces grita cuando cree que no le oigo, pero no soy sorda. Catalina cogió a su hija de la mano y volvieron a casa en silencio.
Las palabras de Valentina traqueteaban en su cabeza. Por supuesto, un niño lo oye todo y entiende más de lo que creen los adultos. Los niños siempre perciben cuando algo va mal en la familia. Su casa estaba en un barrio popular de Barranquilla, donde todos los edificios eran iguales, de una sola planta, con ventanas pequeñas y techos planos. La pintura de las paredes estaba descascarillada, y Catalina llevaba tiempo queriendo renovarla, pero el dinero escaseaba. Cada casa tenía un pequeño patio cercado por una valla baja. En su patio crecía un pequeño limonero que había plantado la madre de Catalina y unos cuantos arbustos de flores brillantes que cuidaba la propia Catalina. Los vecinos eran gente sencilla, mudanzas, costureras, limpiadoras, trabajadores de varias fábricas. A la derecha vivía la familia de don Alfredo, un anciano que trabajaba de vigilante en un almacén. A la izquierda estaba doña Marta y sus 3 hijos, cuyo marido se había ido a Venezuela a trabajar y llevaba 6 meses sin escribir. Al otro lado de la calle había una pareja joven con 2 niños pequeños. Todos se conocían e intentaban ayudar en los momentos de necesidad, prestar sal, cuidar de los niños, ir al hospital, si nadie tenía coche. Cuando entraron en la casa, lo primero que oyó Catalina fue un fuerte resoplido en el salón. Emilio estaba tumbado en el sofá con los brazos extendidos, vestido con la misma ropa de trabajo con la que había salido hacia la fábrica aquella mañana. Tenía los pantalones empapados de aceite de máquina y la camisa empapada de sudor. Olía a aceite de máquina, a sudor y a algo agrio, probablemente el alcohol de la noche anterior, que su cuerpo aún no había tenido tiempo de procesar. Había 2 botellas de cerveza vacías en el suelo, junto al sofá, y una tercera en la mesita, medio borracha. La televisión estaba encendida, algún tipo de telenovela, pero el sonido estaba casi apagado. En la pantalla, bellos actores con trajes caros discutían en interiores lujosos, exactamente lo contrario de su humilde realidad. Valentina miró a su padre, luego a su madre, y se fue en silencio a su habitación. La niña ya estaba acostumbrada a esas escenas y sabía que era mejor no hacer ruido cuando su padre dormía después del trabajo. Catalina se acercó a su marido y le estrechó el hombro. Su mano tocó la camisa húmeda de sudor. «Emilio, levántate. Son las 6 de la noche», murmuró algo ininteligible y se puso de lado. El sofá crujió bajo su peso. Emilio era un hombre robusto, ancho de hombros, con las manos callosas de un obrero. A Catalina le había parecido guapo, pero los años de bebida le habían pasado factura. Tenía la cara hinchada, el vientre abultado y los ojos enrojecidos. «Emilio», repitió más fuerte. Su marido abrió los ojos enrojecidos e inflamados y la miró incomprensiblemente. Tardó unos segundos en enfocar la mirada. «Ah, Catalina, ¿qué hora es?» «Las 6. Anoche le prometiste un cuento a Valentina». «Ah, sí». Emilio se frotó la cara con las manos, crujiendo la barba incipiente de sus mejillas. Mi cabeza crujió como un martillo. «Trae agua». «Mi hija está disgustada. Te has vuelto a olvidar de ella». «No me olvidé, es que el trabajo te mata, Catalina. No lo entiendes». 8 horas en la máquina, mis manos temblando por las vibraciones. El capataz no está contento todo el rato, gritando como un loco. Y luego empiezas en casa. Necesito descansar. Catalina le trajo un vaso de agua y se sentó en el borde del sofá. Los muelles se hundieron bajo su peso. Habían comprado el sofá hacía 5 años, cuando aún creían que su vida mejoraría. En aquella época parecía que lo más importante era tener una casa, por modesta que fuera. «¿Por qué no lees hoy? Está esperando». Deberías haber visto sus ojos cuando te preguntó si la querías. ¿La quería? Una sombra de preocupación se dibujó en el rostro de Emilio. «Sí», y te comparó con el padre de su novia. Emilio se bebió el agua de un trago, se limpió la boca con la mano. «Hoy no puedo, me duele todo el cuerpo. Mañana leeré sin falta. Le compraré un libro nuevo». «Eso dijiste ayer y antes de ayer». «No me jodas, Catalina. Trabajo como un demonio en esta maldita fábrica. Tengo las manos llenas de ampollas. Me duele tanto la espalda que no puedo agacharme. Tengo derecho a descansar después de mi turno». «¿Una cerveza? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Crees que me gusta esta vida? ¿Crees que quiero pasarme la vida de pie ante una máquina?» Había una nota de desesperación en su voz, que Catalina oía cada vez más a menudo.
Antes Emilio tenía planes. Quería abrir su propio taller, reparar coches. Incluso había empezado a ahorrar dinero. Pero entonces nació Valentina, y todos sus ahorros se habían gastado en el parto y los primeros meses de vida de la niña. Y entonces, de alguna manera, los planes se cayeron solos, y la cerveza se convirtió en la única forma de olvidar después de un día duro. Catalina no dijo nada. Fue a la cocina a preparar la cena, aunque no tenía apetito. Detrás de la delgada pared, se oía a Valentina jugar tranquilamente con sus pocos juguetes, tarareando de vez en cuando algo para sí misma. La niña tenía su muñeca favorita, una vieja con un brazo roto, comprada una vez en el mercado. Valentina la llamaba Rosita y le hablaba como si fuera su mejor amiga. Hacía mucho calor en la cocina. La pequeña ventana daba al patio, donde el sol eterno abrazaba el techo de chapa del cobertizo. Catalina encendió el ventilador, pero solo soplaba aire caliente. Sacó de la nevera las sobras del arroz de ayer, una lata de judías y un poco de pollo. Necesitaba cocinar algo sustancioso. Emilio volvería a trabajar mañana y ella tenía turno en el hospital. Mientras cocinaba, pensó en la conversación con su hija. Valentina estaba creciendo, empezando a darse cuenta de que su familia era diferente. Pronto surgirían preguntas cada vez más difíciles de responder. ¿Qué decirle a la niña? ¿Que papá está enfermo? ¿Que es como es y no hay nada que hacer? El día siguiente en el hospital fue especialmente difícil. En el servicio de urgencias, donde trabajaba Catalina, no paraban de llegar pacientes. Un accidente en un cruce en el que un motorista no había cedido el paso a un autobús, una pelea en un bar, alguien que se había caído de una obra. Apenas se ha sentado desde las 7 de la mañana, corriendo de una sala a otra con medicinas y goteros. El hospital St. Vincent City era un edificio antiguo, de la época del presidente López. Los pasillos eran largos y sucios, la pintura de las paredes estaba descascarillada y el aire acondicionado funcionaba esporádicamente. Pero para la gente de su barrio era el único lugar donde podían recibir atención médica gratuita. Las clínicas privadas eran inasequibles para la mayoría de los pacientes. Catalina había sido enfermera durante 6 años, desde que se licenció en medicina. Quería ser médico, pero no tenía dinero para la universidad y su familia necesitaba sus ingresos. Sus padres habían muerto uno a uno cuando ella tenía 22 años, dejándole solo una vieja casa en las afueras de la ciudad y un montón de deudas. Rocchio trabajaba en el mismo departamento y se cruzaban a menudo en los pasillos. Su amiga era todo lo contrario de Catalina. Alegre, risueña, no tenía reparos en pintarse los labios de rojo y llevar vestidos ajustados, incluso bajo la bata de médico. Tenía un pelo exuberante, que peinaba en un recogido alto, y siempre conseguía tener buen aspecto, incluso después del turno más duro. Era una enfermera excelente, y sus pacientes la adoraban por su amabilidad y su capacidad para animarles en los momentos de necesidad. Rocchio vivía sola en un pequeño piso que había alquilado cerca del hospital. No tenía marido. El anterior resultó ser un bebedor como Emilio, pero Rocchio no lo aguantó y lo echó 6 meses después de la boda. Desde entonces ha salido con varios hombres, pero no ha iniciado una relación seria, pues dice que aún no ha encontrado al único. Vuelves a tener esa cara, como si el mundo se te hubiera venido abajo, le dijo Rocchio cuando se encontraron en la sala de residentes durante la pausa para comer. La sala de residentes tenía unas cuantas sillas viejas, una nevera pequeña y un microondas que no funcionaba muy a menudo. En la pared había carteles con las normas de primeros auxilios y un turno de guardia. La ventana daba a la parada de autobús, donde siempre había gente agolpada. «Estoy bien», mintió Catalina, sacando de su bolso un modesto almuerzo, 2 sándwiches de queso y una manzana que empezaba a perder su forma. «Venga ya, ya veo que no es normal. ¿Ese Emilio tuyo ha vuelto a hacer algo?» Rocchio sacó de su bolso un recipiente con comida casera, arroz con verduras, un trozo de pollo al horno, una ensalada. Olía delicioso y a Catalina se le revolvió el estómago. Sus bocadillos parecían patéticos frente a la comida completa de su amiga. Catalina suspiró. Ella y Rocchio eran amigas desde hacía 5 años, desde que Catalina había empezado a trabajar en el hospital. Su amiga era la única persona en la que podía confiar y que no la juzgaba ni le daba consejos no solicitados. Al menos no lo había hecho antes. Anoche volvió a emborracharse y se quedó dormido en el sofá.
Valentina estaba disgustada. Le había prometido leerle un cuento. Catalina. Rocchio dejó a un lado el recipiente y miró a su amiga con seriedad. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Es un alcohólico normal que solo piensa en la botella. No es un alcohólico, solo está cansado en el trabajo. Los jefes siempre están gritando, exigiendo más de lo que la gente puede hacer. Las máquinas son viejas, siempre se estropean. ¿Cansado?, resopló su amiga. ¿No estás cansada? ¿No estoy cansada? Todos nos cansamos, pero no nos emborrachamos todos los días. No todos los días, objetó Catalina débilmente. Vale, todos los días no, pero 5 días a la semana. Y los fines de semana bebe aún más. Rocchio tenía razón, y Catalina lo sabía. Emilio bebía todos los días después del trabajo, y los fines de semana empezaba por la mañana. Al principio era solo cerveza, pero últimamente a veces compraba vodka barato. Catalina, cariño, mírate en el espejo, continuó su amiga con más suavidad. Tienes 29 años, eres una mujer guapa, pero aparentas 40. Esas ojeras, esa cara triste. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo bonito? Catalina se tocó la cara involuntariamente. Tenía muy mal aspecto. La piel grisácea, el pelo descolorido, arrugas en las comisuras de los ojos. Todo su dinero se iba en lo esencial, y no le quedaba nada para sí misma. Te está destruyendo por dentro, y también está destruyendo a tu hija. Tenemos una hija, dijo Catalina en voz baja. No puedo irme así como así. ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué dinero? Solo mis sueldos son centavos. Tú puedes. ¿Recuerdas a Pilar de cirugía? Dejó a su marido alcohólico hace 2 años. Acogió a 3 niños. Fue duro al principio, viviendo con su hermana. Pero luego consiguió un buen trabajo en una clínica privada. Alquiló un piso. Ahora sale con un buen hombre que quiere a sus hijos como si fueran suyos. Abrió una pequeña tienda de cosméticos. Las cosas le van bien. Es más feliz que nunca, y los niños también. Tenía dinero de sus padres, una especie de herencia. ¿Recuerdas a Amelia de la recepción? No tenía nada de dinero. Vivió 6 meses con sus 2 hijos en casa de su hermana. Dormían en la misma habitación. Pero no se rindió. Consiguió un trabajo mejor en el laboratorio, luego otro a tiempo parcial por las tardes, y alquiló un piso. Y también es feliz. Los niños van bien en la escuela. El mayor incluso fue a la universidad. Rocchio cogió la mano de su amiga. Tenía las palmas calientes, suaves, las uñas pintadas. Catalina, hace poco conocí a un hombre. Se llama Manuel. Trabaja de mecánico en un taller de coches. 35 años, soltero, sin hijos, pero ama. Es un buen hombre. No bebe nada, ni siquiera fuma. Gana bien. Tiene un amigo, Raúl, también mecánico. Es un buen hombre, confiable. ¿Por qué no te lo presento? Estoy casada, le recordó Catalina, aunque no parecía convencida. Con un borracho que no te hace caso, que no le lee cuentos a su hija. No es un matrimonio, es un tormento. Eres joven, eres hermosa, mereces algo mejor. Rocchio, por favor. Está bien, está bien. Su amiga levantó las manos. Pero piensa en lo que te he dicho. Solo tienes una vida. No la desperdicies con alguien que no te aprecia. Y lo más importante, piensa en tu hija. Ella ve cómo tu padre te trata como a una madre. ¿Qué pensará de los hombres cuando crezca? Después del trabajo, Catalina fue a la tienda de don Esteban, en la esquina de su calle. El viejo llevaba 20 años vendiendo comestibles, conocía a todos los vecinos por su nombre y siempre estaba dispuesto a vender a crédito hasta el día de pago. Compró pan, leche, un poco de arroz y una lata de judías en conserva. No le quedaba mucho dinero hasta el día de paga, que no sería hasta dentro de una semana. Si ahorraba en todo, tendría suficiente. Pero Valentina necesitaba zapatos nuevos para ir al colegio. Los viejos se habían roto y las suelas se estaban desprendiendo. Tendremos que dejarlo para el mes que viene. O tal vez podríamos pedirle un préstamo a Rocchio. ¿Cómo está, señora Catalina?, preguntó don Esteban, metiendo la compra en la bolsa. ¿Cómo está la hija? Está bien, don Esteban. Valentina está creciendo. Salude al señor Emilio. Hace tiempo que no lo veo. Catalina asintió, aunque sabía que Emilio compraba la cerveza en otra tienda, más alejada de la casa, para que los vecinos no vieran lo mucho que bebía. Su hija la recibió en casa.
alegre como siempre después de un día en casa de su vecino. La señora Lidia cuidaba a Valentina después de la escuela por un módico precio de 15,000 pesos al mes. Era mucho dinero para su presupuesto, pero Catalina tenía que trabajar y dejar a una niña de 6 años sola en casa no era una opción. Mamá, la tía Lidia me enseñó a hacer galletas. En cuanto Catalina entró por la puerta, su hija empezó a despotricar. Las hicimos con harina y azúcar y les añadimos un huevo. Y luego las metimos en el horno. Estaban deliciosas. Tía Lidia me dio dos para llevar. ¿Quieres probarlos? Valentina entregó a su madre dos pequeñas galletas, ligeramente quemadas por los bordes, pero con olor a vainilla. Por supuesto, cariño, sonrió Catalina, sintiendo algo parecido a la alegría por primera vez en todo el día. ¿Podemos probar a hornear en casa también? ¿De verdad? ¿Tenemos harina? Mañana la compro. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y Valentina habló de su día. Cómo la tía Lidia le enseñó a amasar, cómo limpiaron juntas la casa, cómo jugaron con el gatito del vecino. La niña era feliz con esa simple atención de un adulto. Emilio llegó tarde, después de cenar, cuando Catalina estaba fregando los platos. Olía a cerveza, pero no tan fuerte como de costumbre. Al parecer solo se había bebido unas cuantas botellas. Besó a Catalina en la mejilla, con los labios secos y agrietados, y frotó la cabeza de su hija con la palma de la mano. ¿Cómo estás, pequeña? Bien, papá. La tía Lidia y yo estábamos haciendo galletas, dijo Valentina alegremente. Ah, sí. ¿Qué niña más lista se está haciendo? Papá, ¿me leerás un cuento hoy? Preguntó Valentina esperanzada. Emilio la miró y luego miró a su mujer. Algo parecido al sentimiento de culpa se reflejó en su rostro. Claro que sí. Primero déjame comer, que desde esta mañana solo tengo agua en la boca. Catalina le calentó la comida, arroz con frijoles y un trozo de pollo. Emilio comió en silencio, frotándose la frente de vez en cuando. El trabajo en la fábrica era realmente duro. 8 horas de pie frente a una máquina traqueteante, en medio del calor y el ruido. Muchos de sus compañeros también bebían después de sus turnos. Era algo habitual. La llamada se produjo durante la pausa para comer, mientras Catalina estaba sentada en la habitación de la residente, intentando comerse su humilde bocadillo. El teléfono vibró en el bolsillo de su bata y no reconoció inmediatamente el número que aparecía en la pantalla. Solo cuando vio el nombre de Pedro Castillo, recordó al agente inmobiliario con el que apenas había hablado en los últimos meses. Señora Moreno, soy Pedro Castillo. Tengo buenas noticias sobre su casa. Catalina dejó el bocadillo y salió al pasillo para que nadie pudiera oír la conversación. Sí, señor Castillo. Hay un comprador para la casa de sus padres. Un hombre serio, dispuesto a pagar al contado. Ofrece $25,000, un buen precio para el barrio. A Catalina se le aceleró el corazón. $25,000 era más de lo que había ganado en 2 años. Era mucho dinero para su familia. ¿Está segura? 8 meses sin nadie, y de repente... Entiendo sus dudas, señora. El comprador es un empresario de Cartagena que quiere comprar unas cuantas casas en su barrio para demolerlas. Planea construir allí un pequeño centro comercial. Tiene el dinero, lo he investigado. Si estás de acuerdo, podemos cerrar el trato mañana. Catalina se quedó en silencio, digiriendo la información. La casa de sus padres llevaba 3 años vacía, desde que murió su madre. El viejo edificio se deterioraba poco a poco. El tejado tenía goteras. Las paredes estaban cubiertas de moho. Catalina había pensado varias veces en reformarla y trasladar allí a la familia. Era un barrio mejor que donde vivían ahora, pero necesitaban dinero y no tenían. Señora Moreno, ¿puede oírme? Sí, lo siento. Es que es tan repentino. ¿Están mis papeles en orden? Todo está en orden. Tienes el certificado de herencia. La casa está a tu nombre. Solo tienes que firmar la escritura de compraventa en la notaría. Si quieres quedamos mañana en la notaría de Sánchez. Está en el centro, cerca de la catedral. ¿Le parece bien a las 2 de la tarde? Sí, me parece bien. Gracias, señor Castillo. No hay de qué. Hasta mañana. Catalina colgó el teléfono y se apoyó en la pared del pasillo. En su cabeza daban vueltas los números. $25,000. Con ese dinero podría comprarse un coche decente, o pagar la entrada de una casa mejor, o enviar a Valentina a la escuela pública, o simplemente guardarlo para el futuro de su hija.
para la universidad, para una boda, para algo importante. Catalina, ¿qué te pasa? La voz de Rocchio la hizo estremecerse. Llevas 5 minutos ahí de pie mirando el mismo sitio. Me ha llamado el agente inmobiliario. La casa de mis padres está en venta. La que llevas 8 meses intentando vender. Por fin. ¿Cuánto ofrecen? $25,000. Rocchio silbó. Vaya, eso es una fortuna. Eres rico, amigo mío. No sé qué hacer, dijo Catalina. Tanto dinero. Seguro que Emilio querría gastárselo en algo que no necesitara. No se lo digas, dijo Rocchio. Al menos no todavía. Deja reposar el dinero y piensa en cómo gastarlo. No le digas a mi marido lo de vender la casa, pero es tu casa, tu herencia, interrumpió su amiga. Emilio no tiene nada que ver. Tienes todo el derecho a disponer de ese dinero como quieras. Catalina se quedó pensativa. Por un lado, Rocchio tenía razón. Ella había heredado la casa de sus padres. Emilio no había gastado un peso en ella. Por otro lado, eran marido y mujer, una familia. ¿No debería discutir decisiones tan importantes con su marido? Catalina, Rocchio le tomó la mano. ¿Recuerdas lo que pasó con el premio que ganaste el año pasado? Catalina hizo memoria. Le habían dado una bonificación por su buen trabajo. 5,000 pesos, un dinero decente para sus estándares. Quería comprarle a Valentina un vestido y zapatos nuevos y guardar el resto. Pero Emilio se había enterado de la bonificación y se había gastado casi todo el dinero durante el fin de semana, comprando zapatos nuevos, pagando una deuda a un compañero y por supuesto bebiendo. Es diferente, objetó débilmente Catalina. No es diferente, solo que la cantidad es mayor. Imagínate lo que hará con $25,000. Comprarse un coche que no necesitamos. O peor aún, se bebería una parte. La idea de que Emilio pudiera gastarse el dinero en alcohol hizo estremecerse a Catalina. Conocía a su marido. Si le sobraba dinero, se lo gastaría en alcohol. Y no solo cerveza barata, sino algo más fuerte. ¿Cuál es tu consejo? Ve mañana al notario, coge el dinero y escóndelo. Luego puedes pensar qué hacer con él. Puedes depositarlo en el banco a tu nombre, ganará intereses. Y se lo dices a Emilio cuando te decidas. Al final del día, Catalina seguía pensando en la conversación con el agente inmobiliario. $25,000. Era una cantidad completamente irreal para ella. En toda su vida, nunca había tenido tanto dinero en sus manos a la vez. La casa de sus padres estaba en el antiguo barrio de la Florida, donde las calles eran más estrechas y las casas más antiguas que en su barrio actual. Era más tranquilo, con más árboles, pero también más alejado del centro de la ciudad. Mis padres habían comprado esa casa en los años 80, cuando mi padre trabajaba en una fábrica portuaria. Entonces se consideraba un buen barrio para familias trabajadoras. Tras la muerte de sus padres, Catalina había viajado allí varias veces, intentando limpiar el lugar. Pero la casa necesitaba serias reparaciones. Había que cambiar el tejado, la instalación eléctrica y la fontanería. Para ello necesitaba dinero, que no tenía. Poco a poco, la casa se fue deteriorando y Catalina decidió venderla. De camino a casa, Catalina pasó por la iglesia de Santa Rita, donde se habían casado sus padres. La pequeña iglesia, con sus paredes desconchadas y sus viejos bancos de madera, siempre la había reconfortado. Encendió una vela por el descanso de sus padres y les pidió consejo. «Mamá, ¿qué debo hacer?», susurró, mirando el icono oscurecido por el tiempo. «Tanto dinero. Quizás sea una señal de que tengo que cambiar algo en mi vida». La iglesia estaba casi vacía. Solo una anciana con un chal negro rezaba en el altar, y un niño con una vela en la mano buscaba un lugar donde ponerla. Catalina permaneció allí sentada durante 20 minutos, tratando de poner en orden sus pensamientos. En casa, Valentina estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, trazando letras diligentemente en un cuaderno. Emilio aún no había llegado del trabajo. Su turno terminaba a las 7 y tardaba casi una hora en llegar en autobús. «Mamá, ayúdame con las matemáticas», le pidió su hija. «No entiendo este problema de las manzanas». Catalina se sentó junto a su hija y empezó a explicarle. Valentina es una niña lista, pero a veces necesita tiempo para entender lo que se le enseña. Estaban trabajando en el problema cuando entró Emilio. «Hola, familia», dijo, y Catalina se dio cuenta por su voz de que había estado bebiendo.
No mucho, pero había bebido. Papá, Valentina se levantó de un salto y abrazó a su padre. Ayúdame con las matemáticas. Mamá me lo explica, pero aún me cuesta. Claro que lo haré. Emilio se sentó a la mesa, pero Catalina vio que no podía enfocar los ojos en el cuaderno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? María tenía 10 manzanas. Intentaba resolver un problema sencillo de primero de primaria, pero estaba confundido con los cálculos. Valentina le miraba desconcertada. Papá, ¿por qué te sale distinto que a mamá? No sé, las matemáticas son una tontería, dijo Emilio. Dibujar hubiera sido mejor. Ve a cenar, dijo Catalina. Lo terminaré con Valentina. Después de cenar, cuando su hija se fue a la cama, Catalina decidió comprobar el estado de ánimo de su marido. ¿Debería contarle lo de la llamada del agente inmobiliario? Pero Emilio encendió la televisión y abrió otra botella de cerveza. ¿Un día duro?, preguntó ella. Lo de siempre. La máquina volvía a averiarse. El capataz gritaba. Nada nuevo. ¿Y si buscamos otro trabajo? Emilio la miró como si hubiera sugerido volar a Marte. ¿Qué otro trabajo? ¿A mi edad, con mi formación? Es lo mismo en todas partes. Máquinas, cadenas de montaje, jefes cabrones. Quizá algún curso. Catalina, no te metas en mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer. Dejó de hablar. Su marido estaba de mal humor. No era momento para hablar en serio. Catalina decidió esperar hasta mañana. Al día siguiente se tomó el día libre. Le dijo al médico jefe que tenía que resolver asuntos personales. A las 2:30 ya estaba de pie a la entrada de la notaría de Sánchez, agarrando nerviosamente su bolso con documentos. Pedro Castillo ya la estaba esperando. El agente inmobiliario era un hombre de unos 50 años, con un traje que había visto días mejores, pero que aún parecía sólido. Era como miles de pequeños empresarios. No era rico, pero tampoco pobre. Se ganaba la vida honradamente. Señora Moreno, ya está aquí. Muy bien. El comprador está dentro, esperándonos. ¿Va en serio?, volvió a preguntar Catalina. Por supuesto. El dinero está en el banco y te lo transferirán hoy mismo a tu cuenta. O en efectivo, si lo prefieres. En efectivo, dijo Catalina rápidamente, aunque no sabía por qué. La notaría estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, no lejos de la catedral principal. Techos altos, muebles antiguos, paredes colgadas de diplomas y certificados. El notario Sánchez era un hombre mayor con una cuidada barba que llevaba 30 años en el negocio. El comprador era un hombre de mediana edad con un traje caro y un reloj de oro en la mano. Se presentó como el señor Gómez. No hablaba mucho, solo asentía con la cabeza y firmaba documentos. Entonces, señora Moreno, dijo el notario, usted vende la casa de la calle Flores, casa 23, por la suma de $25,000 americanos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. El comprador se compromete a pagar esta cantidad en efectivo inmediatamente después de firmar el contrato. ¿Está de acuerdo con las condiciones? Estoy de acuerdo. Tardamos cerca de 1 hora en firmar los documentos. Catalina firmó en varios sitios, mostró su pasaporte, respondió a las preguntas formales del notario. Fue como un sueño. No podía creer que realmente estuviera vendiendo la casa donde creció. Ya está, dijo el notario sellando el último documento. La transacción ha concluido. Señor Gómez, entregue el dinero al nuevo propietario. El comprador sacó un grueso sobre de su maletín y se lo entregó a Catalina. $25,000. Cuéntelos. Catalina cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había montones de billetes de $1, la mayoría de $100 cada uno, nuevos y crujientes. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. ¿Quieres contarlo?, preguntó Pedro Castillo. No, confío en ti. De hecho, tenía miedo de contar delante de todos. Le temblaban las manos y se le podía caer algo o confundirlo. Cuando salió de la notaría, Catalina se sentía completamente confusa. Llevaba un sobre con dinero en el bolso, que parecía desprender calor. No sabía a dónde ir. ¿Qué hacer a continuación? Señora Moreno, la llamó Pedro Castillo. Enhorabuena por el éxito de la transacción. Si necesita mi ayuda en el futuro, llámeme. Gracias más, señor Castillo. Gracias por todo. El agente inmobiliario le estrechó la mano y se marchó. Catalina se quedó sola en la escalera de la notaría, con la bolsa del dinero en la mano. La gente pasaba, ocupándose de sus asuntos, y nadie sospechó que su bolsa contenía una fortuna. De camino a casa, miró varias veces a su alrededor,
temerosa de que alguien se diera cuenta de su dinero o intentara quitarle la bolsa. Todas las personas con las que se cruzaba parecían sospechosas. En el autobús se sentó con la bolsa contra el pecho y solo se bajó en su parada. No había nadie en casa. Valentina estaba en casa de la señora Lidia y Emilio en el trabajo. Catalina cerró la puerta y entró en el dormitorio. Era urgente esconder el dinero. Pero, ¿dónde? Miró por toda la habitación. ¿En el armario? Demasiado obvio. ¿Bajo el colchón? Emilio podría encontrarlo por casualidad. Entonces se acordó de las tablas del suelo. En un rincón del dormitorio, bajo una vieja cómoda, había una tabla ligeramente levantada. Emilio y ella llevaban mucho tiempo queriendo clavarla, pero nunca lo habían hecho. Catalina empujó la cómoda hacia atrás. El tablón se levantaba con facilidad y había un pequeño espacio entre las vigas. Sacó el dinero del sobre y lo contó. $25,000. En el armario de la cocina encontró un viejo botiquín, una gran caja de cartón donde una vez había guardado pastillas para su madre. Catalina metió el dinero con cuidado, envolvió la caja en una bolsa de plástico y la escondió bajo el suelo. Luego volvió a colocar la cómoda. Todo parecía igual que antes, pero Catalina se sentía completamente distinta. En algún lugar bajo la tarima había dinero que podría cambiar sus vidas. Aún no sabía exactamente cómo. Al día siguiente, en el hospital, le contó a Rocchio lo de la visita al notario. ¿Conseguiste el dinero?, le preguntó inmediatamente su amiga. Sí, lo escondió en casa. Buena chica. ¿Se lo dijiste a tu marido? Todavía no. No sé cómo decírselo. Tal vez no deberíamos decírselo todavía. Rocchio lo sugirió. Deja el dinero 1 o 2 meses. Mientras tanto, piensa qué hacer con él. Pero no está bien. Catalina, es tu herencia. Tienes todo el derecho a decidir cuándo y cómo gastarlo. Esa noche en casa, trató de comportarse como siempre, preparando la cena, ayudando a Valentina con sus clases, hablando con Emilio de cosas cotidianas, pero por dentro no dejaba de pensar en el dinero. Estás un poco pensativa esta noche, le dijo Emilio durante la cena. Estoy cansada, ha sido mucho trabajo. ¿Y si nos tomamos unas vacaciones? Hace mucho tiempo que no vamos a ningún sitio en familia. ¿Con qué dinero?, preguntó Catalina automáticamente, aunque ahora tenía dinero. Bueno, te lo puede prestar alguien. Catalina no contestó nada. Antes las conversaciones sobre ir de vacaciones siempre acababan igual, sin dinero. Ahora había dinero, pero no podía hablar de ello. Al menos no hasta que decidiera qué hacer a continuación. Por la noche, tumbada junto a su marido que roncaba, Catalina pensaba en lo que había pasado. En un día su vida había cambiado radicalmente. Tenía un dinero que le abría nuevas posibilidades. Podía comprarse una casa nueva, un coche, enviar a Valentina a un buen colegio. Incluso podía pensar en montar su propio negocio. Pero por ahora no sabía qué hacer, y no sabía cómo decírselo a su marido. Quizá Rocchio tenía razón y no debía precipitarse. Dejó el dinero en un lugar seguro mientras pensaba en el futuro. El viernes comenzó como un día normal. Catalina acompañó a Valentina al colegio. Le dio un beso de despedida y le recordó que iba a pasar la noche con su amiga Lucita. Los padres de Lucita de vez en cuando invitaban a Valentina a pasar el fin de semana. Las niñas eran amigas desde primer grado y sus familias mantenían una buena relación. No olvides tu cepillo de dientes y tu pijama, le dijo Catalina, acomodándose la mochila. Mamá, me acuerdo de todo, rió Valentina. Y no me echas de menos. Haré lo que pueda, cariño. En el trabajo el día transcurrió tranquilo. No había demasiados pacientes en la sala, y Catalina incluso tuvo tiempo de almorzar como es debido, sin prisas. Rocchio estaba de guardia en otra sala, y solo se vieron brevemente en el pasillo. Después del trabajo, Catalina fue a la tienda a comprar víveres para el fin de semana. Estaba de buen humor. Tenía 2 días libres por delante. Valentina estaba en casa de su amiga. Podía relajarse. Además, en casa, bajo la tarima, estaba su dinero, $25,000, que le daban una sensación de seguridad. Había pasado una semana desde la venta de la casa, y Catalina se estaba acostumbrando poco a poco a la idea de que tenía un colchón de seguridad financiera. Todavía no le había contado a nadie lo de la venta, ni siquiera Emilio le había preguntado nada. Al parecer no le interesaban demasiado sus asuntos. En casa preparó una cena sencilla, pollo frito con arroz y ensalada de tomate. Emilio tenía que volver del trabajo a las 7, como de costumbre.
Catalina incluso pensó en proponerle que vieran juntos una película en la televisión. Hacía mucho tiempo que no pasaban una velada los dos solos. A las 8:30 se oyeron pasos en el patio, pero había algo diferente en ellos. Normalmente Emilio caminaba de forma comedida y cansada. Ahora los pasos eran pesados, irregulares. Catalina estaba alerta. La puerta se abrió con estrépito y Emilio irrumpió en la casa. Incluso desde lejos, apestaba a alcohol, no a cerveza, como de costumbre, sino a algo más fuerte. Tenía la cara roja, los ojos inyectados en sangre y la ropa arrugada. «¡Catalina!», gritó nada más cruzar el umbral. «¿Dónde estás, mentirosa?» «Emilio, ¿qué ha pasado?». Catalina salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «¿No sabes lo que ha pasado?». Se balanceó agarrándose a la jamba de la puerta. «¿Creías que no me iba a enterar? ¿Pensaste que me engañarías?». «¿De qué estás hablando?». «De la casa. Tu maldita casa. Gustavo te vio en el notario la semana pasada. Esta noche me ha dicho en el bar que saliste con un sobre grueso». A Catalina se le encogió el corazón. Gustavo, vecino de trabajo de Emilio, vivía cerca del centro de la ciudad. Seguramente podría haberla visto a la salida de la notaría. ¿Por qué no lo había dicho antes? «Emilio, Gustavo se ha equivocado o te ha mentido», dijo Catalina lo más tranquila posible. «¿Qué casa? ¿Qué notario?». «¡No me mientas!», gritó de tal manera que los cristales de las ventanas temblaron. «Vendiste la casa de tus padres, ¿verdad? Ya tienes el dinero». «No vendí ninguna casa. Gustavo me ha confundido con otra persona». «Estás mintiendo. Seguro que te reconoció. Dijo que saliste de la notaría de Sánchez, que tenías un sobre en la mano». Catalina sintió que el corazón le latía con fuerza. Gustavo podía verla de verdad, y ahora era inútil negarlo. Pero ella no iba a admitir que el dinero estaba en casa. «Emilio, cálmate. Puede que haya estado en el centro por asuntos del hospital, pero no he vendido ninguna casa». «¿Sí, asuntos hospitalarios en la notaría?». La agarró por los hombros. «¿Quién te crees que soy?». «Emilio, suéltame. Me haces daño. Venga, dime. ¿Cuánto dinero has conseguido? ¿Dónde lo has escondido?». «Te digo que no hay dinero». Gustavo estaba mintiendo o equivocado. «Está mintiendo». La empujó y Catalina apenas se puso de pie. «Sé lo astuta que eres. Vendiste la casa y escondiste el dinero en alguna parte». Emilio empezó a correr por la habitación como un animal enjaulado. Primero dio la vuelta a los cojines del sofá, luego sacó todos los cajones de la cómoda y tiró el contenido al suelo. Catalina se puso contra la pared, indecisa. «Emilio, para. Te he dicho que no hay dinero». «Sí que lo hay. Hay algo por aquí». Tiró un montón de revistas viejas al suelo. «No puedes estar solo en la notaría». Irrumpió en el dormitorio y Catalina le oyó mover muebles, abrir un armario. Luego un estruendo. Debió de derribar una silla o una mesilla de noche. Por suerte, aún no se había fijado en la tabla del suelo de la esquina, debajo de la cómoda. «¿Dónde está el dinero, Catalina?». Volvió a entrar en el salón con una mirada desorbitada. «¿Cuánto te han dado por la casa? ¿20,000? ¿30? «No hay dinero», gritó ella. «No he vendido la casa». «Sí que lo hiciste». Emilio agarró una silla de la cocina y la lanzó contra la pared. «Y escondiste el dinero en alguna parte». «Lo encontraré, lo encontraré». La silla se hizo añicos. Una de las patas rebotó y casi golpea a Catalina en la cabeza. «Los vecinos se van a enterar», intentó razonar con él. «No me importan los vecinos. Quiero tirar la casa abajo, hasta que encuentre el dinero». Se acercó al televisor y lo pulsó. El viejo aparato tembló, pero aguantó. Entonces Emilio lo agarró con las dos manos y lo tiró al suelo. La pantalla se hizo añicos. «Emilio, para. Mañana te arrepentirás». «Pues no voy a parar». Agarró la mesita y la tiró al suelo. «No pararé hasta que encuentre lo que robaste». «No he robado nada. Esa es tu fantasía de borracho». «¿Fantasías?». Emilio se le acercó. «¿Gustavo es un fantasioso? Te vio con sus propios ojos. Tal vez lo hizo, pero no allí y no por eso. Estaba en el centro por otros asuntos». «¿Qué otros asuntos?». «En toda mi vida nunca he viajado más allá del hospital o de casa». El ruido era tan fuerte que Catalina estaba segura de que medio vecindario podía oír lo que estaba pasando. Emilio corrió por la casa como un loco,
tirando todo lo que veía. Arrancó el teléfono de la pared, volcó la estantería y vació todos los armarios de la cocina. «No hay dinero», gritó Catalina. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo?» «Lo hay», le gritó Emilio. «En algún lugar de aquí, y lo encontraré». En ese momento llamaron a la puerta. Suavemente al principio, luego más fuerte. «¡Emilio! ¡Catalina!», sonó la voz de don Alfredo. «¿Qué pasa ahí dentro?». Don Alfredo era su vecino desde hacía años, un hombre de unos 60 años, que trabajaba como mozo de almacén y vivía solo tras la muerte de su mujer. Siempre estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos, pero no le gustaba meterse en los asuntos de los demás, a menos que fuera absolutamente necesario. «No es asunto tuyo, viejo», gritó Emilio hacia la puerta. «Emilio, abre. Hablemos como seres humanos. Vete al infierno. Mi mujer me está robando, y tú me estorbas». Don Alfredo volvió a llamar más fuerte. «Catalina, ¿estás bien? No abras la puerta», le susurró Catalina a su marido, pero éste ya se dirigía a la puerta. «Ahora le enseñaré a meterse en los asuntos de los demás». Emilio abrió la puerta de un tirón. En el umbral estaba don Alfredo con su ropa de casa, unos pantalones viejos y una camiseta. En la mano llevaba un bastón en el que se apoyaba tras una reciente lesión en la pierna. «Emilio, hijo mío, ¿qué pasa?», lo oye todo el barrio. «¡Fuera de aquí!». Emilio agarró la pata rota de una silla que estaba tirada junto a la puerta. «No te metas en mis asuntos». «Hijo, cálmate. Hablemos de lo que hablemos. Podemos arreglarlo pacíficamente». «¿Pacíficamente?». Emilio blandió la pata de la silla como si fuera un garrote. «Mi mujer lleva años engañándome, escondiendo dinero. ¿Y tú me hablas de paz?». «Emilio, deja eso. Hablemos con calma. Estoy harto de todos vosotros». Emilio golpeó a don Alfredo en la cabeza con la pata de una silla. Le dio en la sien, y el viejo cayó inmediatamente al suelo. La sangre brotó de la herida. «¿Qué habéis hecho?», gritó Catalina. Pero Emilio ya no era el mismo. Salió corriendo al patio y empezó a golpear a don Alfredo, que estaba allí tendido. Intentó cubrirse con los brazos, pero su fuerza era desigual. «¡Socorro!», gritó Catalina. «¡Socorro!». Los vecinos salieron corriendo. La primera en llegar fue doña Marta, de la acera de enfrente, seguida de una joven de la calle vecina, y luego varios más. «Emilio, para», gritó doña Marta. «Vas a matar a un hombre». «Todos contra mí». Emilio continuó golpeando a don Alfredo. «Todos vosotros estáis ayudando a vuestra mujer a esconder dinero». Doña Marta intentó acercarse, pero Emilio le blandió la pata de una silla. «Aléjate, vieja, o te la vas a cargar tú también». «Hijo, entra en razón». Era la voz de doña Luisa, una anciana que vivía al otro lado de la calle. «¿Por qué le pegas a don Alfredo? Él no tiene nada que ver». «Él no tiene nada que ver. Estáis todos metidos en esto». Emilio dejó a su vecino golpeado y se acercó a la señora Luisa. «Estás ayudando a mi mujer a engañarme». Dio un golpe, pero la señora Luisa era más ágil de lo que parecía. Salió rebotando, pero Emilio no se calmó. Empezó a agitar la pata de la silla en el aire, apuntando a un vecino y a otro. «Todos contra mí. Mi mujer esconde dinero, y vosotros la ayudáis». «Emilio, para». Catalina salió corriendo de la casa. Don Alfredo podría morir. El anciano yacía inmóvil en el suelo con la cabeza manando sangre. Tenía la cara pálida y los ojos cerrados. «Dejadle morir», gritó Emilio. «Un enemigo menos». «¿Qué te pasa?». Catalina corrió hacia su marido y le agarró del brazo. «Tú no eres un animal. No me toques». Emilio empujó a su mujer con tanta fuerza que ella cayó de rodillas. «Eres un ladrón. ¿Dónde está mi dinero?». «¿Qué dinero?», gritó ella. «No hay nada de dinero». Se acercó de nuevo a don Alfredo, que estaba tendido, y le echó encima la pata de una silla. En aquel momento, Catalina comprendió que su marido podía matar al viejo. Se levantó de un salto y corrió a la casa. En la cocina, sobre los fogones, había una pesada sartén de hierro fundido en la que se estaba asando un pollo. Catalina lo cogió y salió corriendo al patio. Emilio estaba a punto de asestar otro golpe a don Alfredo. Catalina se acercó sigilosamente por detrás y golpeó a su marido con la sartén en la nuca con todas sus fuerzas. El sonido del golpe fue sordo, metálico. Emilio se quedó inmóvil, la pata de la silla se le cayó de las manos. Luego se volvió lentamente hacia su mujer,
con una expresión de sorpresa en el rostro. «¿Tú? ¿Yo?», murmuró y se desplomó en el suelo junto a don Alfredo. Catalina se quedó con la sartén en las manos sin poder creer lo que había pasado. Los vecinos se reunieron a su alrededor, todos mirándola con horror y comprensión al mismo tiempo. «Señora Catalina», dijo doña Marta en voz baja, «hizo usted lo correcto. Habría matado a don Alfredo». «¿Respira?», Catalina señaló a su marido. Un joven que vivía en una casa vecina se inclinó sobre Emilio. «Respira, solo está inconsciente. Pero don Alfredo no está bien. Deberíamos llamar a una ambulancia». «Llamaré a una ambulancia», dijo la señora Marta. «Tengo teléfono en casa». Catalina se puso en cuclillas junto a don Alfredo. El anciano estaba inconsciente, con la cara ensangrentada. Su pulso era débil. «Perdóneme, don Alfredo», susurró. «Perdóneme por lo que ha hecho mi marido». «No ha sido culpa suya, señora», dijo la señora Luisa, sentándose a su lado. «Lo vimos todo. Estaba frenético, buscando dinero. ¿Qué voy a hacer ahora?». Catalina miró a su marido tumbado. «Onaniken, cuando se despierte, sal de aquí», le aconsejó doña Marta volviendo del teléfono. «La ambulancia está en camino. También han llamado a la policía. Vete, deja que las cosas se calmen». «¿A dónde voy?». «Con tu amiga». «¿Cómo se llama?». «Rocchio. Pasarás la noche y mañana veremos qué pasa». Catalina miró a sus vecinos. Aquella gente sencilla siempre estaba dispuesta a ayudar en momentos de necesidad. No la juzgaban por haber golpeado a su marido. Todos se daban cuenta de que, de lo contrario, don Alfredo podría haber muerto. «Gracias», dijo ella. «Cuide de la casa, por favor». «Por supuesto, señora. Anda, no tardes». Catalina volvió a la casa por su bolso y lo imprescindible. La casa estaba hecha un desastre. Todos los muebles estaban volcados, el suelo lleno de trozos de televisión y el contenido de los armarios de la cocina desparramado. Daba miedo verlo. Cogió los documentos, algo de ropa, el dinero que había en la mesilla de noche para pequeños gastos. No tocó el dinero que había debajo de las tablas del suelo. Era demasiado peligroso ir allí con semejante desorden. Al salir, volvió a mirar a los hombres que yacían allí. Emilio empezaba a moverse, aparentemente recuperando el conocimiento. Don Alfredo seguía sin moverse. A lo lejos se oían ya las sirenas de las ambulancias y de la policía. Catalina caminó rápidamente calle abajo, intentando no mirar atrás. Necesitaba llegar al piso de Rocchio, que vivía en la otra punta de la ciudad. Era un viaje de 40 minutos en autobús, pero no había otro modo. Por el camino, pensó en lo que había pasado. En menos de una hora, su vida había dado un vuelco. La casa estaba destrozada, su marido había pegado a un vecino, ella misma había golpeado a su marido con una sartén. Todo por un dinero del que Emilio se enteró por casualidad. Ella nunca le confesó que realmente había vendido la casa. Pero no sirvió de nada. Gustavo ya le había convencido. Y ahora era demasiado tarde para explicarle nada. Después de hoy su matrimonio podía terminar para siempre. En el autobús, Catalina se sentó junto a la ventanilla y miró las casas que pasaban. En algún lugar, detrás de aquellos muros, vivían familias corrientes. Los maridos volvían a casa después del trabajo, cenaban con sus mujeres, leían cuentos a sus hijos. Pero para ella todo iba mal. El piso de Rocchio estaba en un barrio nuevo, donde las casas eran más altas y modernas. Su amiga alquiló un piso de una habitación en la tercera planta, con balcón y muebles decentes. Era un lujo para una mujer soltera, pero Rocchio ganaba bien y podía permitírselo. Catalina subió las escaleras y llamó al timbre. Ya eran las 10:30 de la noche, pero las luces del piso estaban encendidas. «¿Quién es?», sonó la voz de Rocchio. «Soy yo, Catalina». La puerta se abrió de inmediato. Rocchio estaba en bata, con una toalla en la cabeza, probablemente lavándose el pelo. «Catalina, ¿qué te pasa? ¿Por qué?». Rocchio miró más de cerca a su amiga y supo que se trataba de algo serio. «Ven rápido. ¿Qué ha pasado?». Catalina entró en el piso y se hundió en el sofá. Le temblaban las manos y las piernas. Solo ahora se daba cuenta de que casi se había quedado viuda y de que don Alfredo podía haber muerto por su culpa. «Emilio se enteró de lo de la casa», dijo en voz baja. «Montó un alboroto y pegó a un vecino. Le pegué con una sartén». «¿Qué?». Rocchio se sentó a su lado. «Cuéntamelo todo en orden». Catalina contó lo que pasó aquella noche.
Cómo Emilio llegó borracho y furioso, cómo destrozó la casa, cómo ella negó la venta hasta el final, cómo golpeó a don Alfredo. Rocchio escuchaba sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza. ¿Así que Gustavo te vio en la notaría y se lo contó a Emilio? Sí. Y Emilio pensó que yo había escondido el dinero en casa. Lo negué, pero no me creyó. Hiciste bien en no confesar. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si lo hubiera encontrado? Catalina no quiso imaginarlo. Lo más probable es que Emilio se lo hubiera gastado todo en unos meses en alcohol y cosas innecesarias. ¿Sí, y don Alfredo? Preguntó Rocchio. No lo sé. Llamaron a una ambulancia. Estaba inconsciente, cubierto de sangre. Pobre viejo. Y no fue su culpa. Fue mi culpa. Si no hubiera vendido la casa. Tonterías, dijo secamente Rocchio. No es culpa tuya. Es tu marido borracho el que casi mata a tu vecina. Hiciste bien en detenerlo. ¿Qué va a pasar ahora? Han llamado a la policía. Que se ocupen ellos. Hay testigos. Todos vieron quién golpeó a quién. Emilio responderá por atacar a don Alfredo. Rocchio se levantó y fue a preparar té. Quédate en mi casa todo el tiempo que necesites. El sofá se despliega. Puedes dormir. Y mañana veremos qué pasa. Gracias. Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé qué haría sin ti. Tranquila, compañera. Todo va a salir bien. Lo importante es que estás vivo y bien. ¿Tu dinero está a salvo? Sí. No lo encontró. No se le ocurrió mirar debajo de las tablas del suelo. Eso está bien. Mañana irás a buscarlo allí. Nunca se sabe. Se oían sirenas fuera de la ventana, o ambulancia o policía. En algún lugar, en su propio barrio, estaban lidiando con las secuelas de esta noche. Y ella estaba sentada en el cálido piso de su amiga, bebiendo té caliente y pensando que su vida había cambiado para siempre. Catalina se despertó en el sofá de Rocchio con la cabeza pesada y la espalda dolorida. La luz del sol entraba a raudales por las finas cortinas, y por los ruidos de la calle, se daba cuenta de que el día estaba en pleno apogeo. Miró el reloj. Las 11:30 de la mañana. Normalmente, los sábados se levantaba temprano, preparaba el desayuno para la familia y planeaba las cosas para el fin de semana. Pero hoy no era el día de siempre. Los sucesos de anoche parecían una pesadilla. Un Emilio borracho, una casa destrozada, un don Alfredo golpeado, una sartén en sus manos. Catalina se frotó la cara con las palmas de las manos, intentando desterrar los recuerdos, pero eran demasiado vívidos y dolorosos. Se oían ruidos procedentes de la cocina. Al parecer, Rocchio ya se había levantado y estaba preparando el desayuno. Catalina dobló la manta, se aseó y se acercó a su amigo. «Buenos días», dijo Rocchio sin volverse de la cocina. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien. Estuve despierta toda la noche pensando en lo de anoche». «Ya veo. Prepárate un café. Estoy friendo unos huevos. Come bien. Anoche no comiste nada». Catalina se sirvió café de la cafetera que había sobre la mesa. El café era fuerte y aromático. De los que no tenía en casa, compraba café instantáneo barato. Rocchio tenía muchas cosas mejores que las suyas. Café, comida, muebles. Vivir sola tenía sus ventajas. «Catalina», dijo su amiga, removiendo los huevos en la sartén. «¿Has pensado qué hacer ahora?» «No lo sé. Primero tenemos que buscar a Valentina. Ella no sabe lo que ha pasado». «¿Y Emilio? ¿Ha llamado a alguien?» «No lo sé. Me dejé el teléfono en casa». Rocchio le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. No tenía hambre, pero Catalina se obligó a tragar unos bocados. Necesitaba reponer fuerzas. «Mira», dijo Rocchio sentándose frente a ella, «quizá no deberíamos irnos a casa todavía. No sé qué pensará Emilio cuando se le pase la borrachera. Pero Valentina está ahí. Además, tenemos que averiguar qué le pasa a don Alfredo. ¿Y si...?» Catalina no pudo terminar. «No tengas malos pensamientos. El viejo es fuerte. Vivirá. Y en cuanto a Valentina, puedes llevártela a tu casa. Hay sitio de sobra. Gracias, pero no puedo contar contigo. Tú tienes tu vida. Catalina, somos amigas desde hace 5 años. Si no puedes ayudar en una situación como esta, ¿cuándo podrás hacerlo?» Después del desayuno, Catalina se iba a casa. Tenía que recoger a su hija, ponerse al día de las noticias y decidir qué hacer a continuación. Rocchio se ofreció a ir juntas,
Pero Catalina se negó. No quería arrastrar a su amiga a sus problemas más de lo que ya lo había hecho. El viaje de vuelta parecía interminable. En el autobús, Catalina frotaba nerviosamente la correa de su bolso e imaginaba diferentes escenarios. Tal vez Emilio estaba en el hospital con una conmoción cerebral. Quizá le habían detenido por agredir a don Alfredo. O tal vez estaba en casa, enfadado y sobrio, esperando su regreso. Se bajó en una parada de autobús que le resultaba familiar y caminó despacio por la calle. Todo parecía como de costumbre. Niños jugando en los patios, mujeres tendiendo la ropa, hombres sentados a la sombra jugando al dominó. Pero Catalina sentía los ojos de sus vecinos clavados en ella. Por supuesto, todos conocían ya los sucesos de ayer. En la casa de don Alfredo había un coche. Al parecer, habían llegado algunos parientes. Era una buena señal. Significa que el viejo está vivo. Si los parientes están preocupados. Catalina se acercó a su casa y se detuvo en la puerta. El patio parecía normal, pero había manchas oscuras en el suelo, probablemente de sangre. El recuerdo la puso enferma. Empujó la puerta que no estaba cerrada. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Catalina oyó la voz de Valentina desde el cuarto de los niños. «¿Valentina?», gritó. «Mamá». Su hija salió corriendo de la habitación y corrió hacia ella. «¿Dónde te habías metido? He vuelto y no estabas». Catalina abrazó a su hija. La apretó contra sí. La niña olía a jabón de bebé y a limpieza. Al parecer la habían bañado por la mañana. «Mamá fue a casa de la tía Roquio por negocios», mintió Catalina. «¿Cómo has acabado aquí? ¿No tenías que estar en casa de Lucita hasta esta noche?» «La mamá de Lucita me trajo aquí esta mañana. Dijo que tenía que ir a casa de su abuela y que no tenía con quién dejarme». «Ya veo. ¿Dónde está papá?» «No lo sé. Se fue hace mucho tiempo». Catalina miró a su alrededor. El salón era un completo caos. Los muebles estaban volcados, el televisor en el suelo, los libros desparramados. Pero la habitación de los niños debía de estar menos dañada. Emilio había mirado allí, pero no la había destrozado. «Mamá, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó Valentina señalando el desorden. «¿Había ladrones?» «Algo así, cariño. Pero no te preocupes, todo está bien». «¿Por qué no está papá? ¿Y por qué la casa está tan fea?». Catalina no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre golpeó al vecino y casi lo mata? ¿Que sus padres podrían separarse para siempre? «Valentina, vamos a la cocina. Te daré algo de comer». La cocina también estaba desordenada, pero no tanto. Catalina encontró pan y mantequilla y le preparó un sándwich a su hija. Valentina comió y habló de su estancia en casa de su amiga. «Anoche vimos una película sobre una princesa con Lucita, y luego su mamá nos trenzó las trenzas. Y esta mañana hemos hecho tortitas. Y cuando llegué a casa, Valentina dejó de hablar, frunció el ceño. «¿Qué, cariño?» «Mamá, ¿quién era esa tía?» «¿Qué tía?» «La que estaba en casa cuando llegué. La del pelo amarillo falso». A Catalina se le hundió el corazón. «Valentina, cuéntame más. ¿Qué mujer? ¿De dónde ha salido?» «No lo sé. Entré a la casa y ella estaba sentada aquí con mi papá. En nuestra cocina en la mesa». «¿Qué dijo papá?» «No mucho. Solo estaba sorprendido de que yo estuviera aquí tan temprano». Y la tía me miró de forma extraña. «¿Extraña cómo?» «Bueno, como si yo estorbara». Y entonces empezaron a hablar y me dijeron que me fuera a mi cuarto a jugar. Catalina sintió que se le apretaban las entrañas. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué hacía en su casa con Emilio? «Valentina, ¿de qué hablaban?» «¿Oíste?» «Oí un poco». Pensaron que no estaba escuchando, pero estaba escuchando. «¿Qué decían?» La niña pensó un momento, aparentemente intentando recordar las palabras exactas. «La tía llamó a papá conejito. ¿Te lo imaginas?» Valentina se rió. «Papá no es un conejito, es grande». «¿Y qué más?» «Hablaron de dinero. La tía dijo que mañana por la tarde, cuando estuvieras en el trabajo, vendrían a buscarlo. Papá dijo que estaba escondido por aquí». Catalina sintió un escalofrío en el estómago. Así que Emilio no había renunciado a la idea de encontrar el dinero. Y había traído a una mujer para que lo ayudara. «Valentina, ¿qué más dijeron?» «La tía dijo que cuando encontraran el dinero...». La niña frunció el ceño. «Te echarán como a la basura». «¿Qué significa eso, mamá?» A Catalina se le nubló la vista. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. «Mamá, ¿estás bien?»
No, cariño, estoy bien. ¿Qué más te han dicho? La tía preguntó dónde habrías escondido el dinero. Papá dijo que definitivamente está en la casa porque no tienes auto para llevarlos a algún lado, y que había mirado en todos los armarios, pero que no lo había encontrado. ¿Qué sugirió tu tía? Dijo que buscara en lugares donde las mujeres suelen esconderse, debajo de la cama, en la ropa, en los botes de cereales. También dijo que tenía experiencia. ¿Experiencia en qué? No lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo todo. Catalina trató de encontrarle sentido a lo que oía. Emilio había traído a una mujer con experiencia, al parecer en encontrar dinero escondido o algo peor, y planeaban venir mañana cuando ella no estuviera en casa. Valentina, ¿entonces qué pasó? Entonces la tía se fue, y papá me dijo que si me preguntabas a mí, no había nadie en casa, y que si le contaba a alguien lo de la tía, me castigaría. ¿Dónde está papá ahora? No lo sé. Cuando la tía se fue, él también se fue. Dijo que volvería pronto. Catalina se levantó y dio una vuelta por la cocina. Había que hacer algo. Si Emilio venía mañana con esa mujer a buscar el dinero, quizá lo encontraran. La estantería del dormitorio no era un buen escondite si se buscaba con intención. Y lo que era más importante, ¿qué significaban las palabras de tirarlo como basura? ¿Estaba Emilio dispuesto a deshacerse de ella por dinero? Valentina, recoge tus cosas. Vamos a visitar a la tía Roquio. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Tal vez unos días. ¿Y papá? No sabrá dónde estamos. Papá tiene cosas importantes que hacer ahora. Se lo explicaré más tarde. Mientras su hija recogía juguetes y ropa, Catalina fue rápidamente al dormitorio. Tenía que coger el dinero antes de que la encontraran. Empujó la cómoda. Pesaba mucho. Tuvo que hacer fuerza. La tabla del suelo se levantó con facilidad y Catalina vio una caja de medicamentos envuelta en polietileno. Sacó la caja y la desenvolvió. Allí estaba el dinero. $25,000, cuidadosamente doblados en fajos. Catalina se mareó al ver aquellos billetes. Tanto dinero y tantos problemas por ello. Metió la caja en el bolso y deslizó la cómoda hacia atrás. Luego recogió lo esencial: papeles, medicinas y algo más de ropa. Mamá, estoy lista, dijo Valentina, apareciendo en la puerta con su mochila. Muy bien, vámonos. Al salir de la casa, Catalina miró a su alrededor una vez más. ¿Quién sabe cuándo volvería aquí? ¿O si volvería alguna vez? En la calle se encontraron con doña Marta. Señora Catalina, gritó, me alegro de que haya vuelto. ¿Y cómo está usted? Gracias, doña Marta, por cuidar de la casa. ¿Y don Alfredo? Está vivo, gracias a Dios. Está en el hospital con una contusión. Pero los médicos dicen que se pondrá bien. Su hijo vino de Cartagena, está haciendo los arreglos. ¿Y Emilio? Doña Marta miró a Valentina, luego se inclinó más hacia Catalina. La policía se lo llevó ayer, pero lo soltaron esta mañana. Bajo palabra, dijeron. Don Alfredo aún no puede declarar, así que lo han soltado. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Lo vi con una mujer esta mañana, teñida, vestido corto. No es del barrio. Así que esta mujer todavía estaba con Emilio, y probablemente se estaban preparando para la búsqueda de mañana. Doña Marta, si alguien pregunta, me he ido a casa de una amiga con mi hija. No sé cuándo volveré. Por supuesto, señora, tenga cuidado. Emilio estaba tan enfadado esta mañana que temblaba. Catalina cogió a su hija de la mano y caminaron hasta la parada del autobús. La bolsa con el dinero parecía increíblemente pesada, aunque pesaba muy poco. En el autobús, Valentina preguntó, Mamá, ¿no vamos a volver otra vez con papá? No lo sé, cariño, puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Papá, papá está enfermo ahora. Necesita mejorarse. ¿Qué tipo de enfermedad? Es una enfermedad de adultos. Aún no lo entiendes. Valentina miró pensativa por la ventana. Mamá, ¿esa tía es amiga de papá? No lo sé. ¿Tú qué crees? Creo que es mala. Tenía ojos de mala. Y estaba enfadada contigo. ¿Enfadada? Sí. Cuando pensaron que no podía oír, ella dijo que eras malo y codicioso, y que necesitabas una lección. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Catalina. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué tenía contra ella? Bajaron del autobús en casa de Roquio. Catalina miró varias veces a su alrededor para ver si lo seguían,
pero todo parecía tranquilo. «Tía Rocchio», gritó Valentina alegremente cuando abrieron la puerta. «Valentina, hola». Rocchio levantó a la niña en brazos. «Qué grande has crecido. Hemos venido a visitarte. ¡Qué maravilla! ¿Dónde están tus cosas?» «Aquí», Catalina señaló las bolsas. «Rocchio, tenemos que hablar». Mientras Valentina echaba un vistazo al piso, Catalina le contó a su amiga lo que había oído de su hija. «Así que tiene un cómplice», dijo Rocchio, «y piensan venir mañana a buscar el dinero. Y lo que es más importante, van a echarme como basura. ¿Qué puede significar eso? Nada bueno. Tal vez quieren conseguir el dinero y deshacerse de ti, literalmente. Pero es Emilio, el padre de Valentina. No puede. Catalina, le viste ayer. Casi mata a su vecino por el dinero que creía que le había robado. Y ahora sabe que tiene el dinero. Rocchio tenía razón. El Emilio que vio ayer era capaz de cualquier cosa. ¿Qué debo hacer? Primero, quédate aquí. Segundo, no salgas mañana, que piensen que estás en el trabajo. Tercero, tienes que pensar en el futuro. No puedes esconderte para siempre. ¿Y Valentina? Ella no sabe lo que está pasando. Ella es una chica inteligente. Lo entenderá cuando sea mayor. Lo importante es que las dos estéis a salvo. Esa noche, cuando Valentina estaba dormida en el sofá cama, se sentaron en la cocina a tomar el té. «Catalina», dijo Rocchio, «¿has pensado en irte de aquí? ¿Ir a dónde? A otra ciudad. Tienes dinero, puedes empezar una nueva vida. Consigue un trabajo, alquila un piso, mete a Valentina en un buen colegio. ¿Y todo lo demás? ¿Una casa, un trabajo, amigos? Puedes vender la casa o alquilarla. Puedes encontrar un nuevo trabajo. Las buenas enfermeras son valoradas en todas partes. Y los amigos de verdad lo entenderán». Catalina se lo pensó. La idea de mudarse no parecía tan descabellada. Con $25,000 podría empezar una nueva vida en cualquier ciudad del país. ¿Y si Emilio nos encuentra? ¿Por qué iba a encontrarte si no tenías el dinero? Dirás que lo gastaste todo en mudarte e instalarte. Eso es mentira. ¿Es mejor la verdad? La verdad podría costarte la vida. Es de noche fuera de la ventana. En algún lugar, en su antiguo barrio, Emilio y una mujer desconocida planeaban la búsqueda de mañana. Y aquí, en el cálido piso de Rocchio, Catalina se sentía relativamente segura por primera vez en años. «Rocchio», dijo en voz baja, «gracias por todo. Sin ti no sabría qué hacer. Somos amigos, y los amigos siempre se ayudan. ¿Y si mañana encuentran algo en la casa? ¿Se dan cuenta de que el dinero estaba allí? ¿Qué encontrarían? ¿Una tabla del suelo que se levanta fácilmente? Eso no es una prueba. Podría haber servicios públicos corriendo por allí. ¿Y el botiquín? Catalina, ¿la trajiste contigo? Sí, la traje. No estoy pensando con claridad. Es normal. Estás estresada. Lo importante es que Valentina y tú estáis a salvo. Tenéis el dinero. El resto se acomodará. Por la noche Catalina no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras de su hija pasaban por su mente. Tíralo como basura. ¿Quién era esa mujer? ¿La amante de Emilio? ¿O solo una amiga dispuesta a ayudar a robar a su propia mujer? Y lo más importante, ¿qué hacer ahora? Era peligroso volver a casa, pero no podía esconderse para siempre. Tenía que tomar una decisión. Tal vez Rocchio tenía razón y ella debería considerar mudarse. Empezar de cero, lejos de Emilio y sus problemas, por ella y por Valentina, que se merecía una infancia tranquila. Mientras se dormía por la mañana, Catalina pensó en el hecho de que mañana podría ser el último día de su antigua vida. Y tal vez hasta fuera lo mejor. Catalina se despertó con el sonido del despertador a las 5 de la mañana. Lo había puesto en la posición más baja para no despertar a Valentina, que dormía a su lado. La niña estaba tumbada en el sofá, abrazada a su muñeca favorita, Rosita, y se estaba durmiendo tranquilamente. Por la ventana aún estaba oscuro. La ciudad apenas comenzaba a despertarse a las 5 de la mañana del domingo. Catalina no había dormido mucho la noche anterior. Su mente daba vueltas a un plan que había madurado tras muchas deliberaciones. Necesitaba llegar a casa antes de que Emilio y aquella mujer vinieran a buscar el dinero. Había que coger todo lo importante y desaparecer para siempre. Rocchio seguía durmiendo en su dormitorio. La puerta estaba cerrada y se oía una respiración tranquila.
Catalina se levantó con cuidado del sofá, se vistió y escribió una nota. Voy a casa a recoger mis cosas. Si pasa algo, llama a la policía. Gracias por todo. Catalina. Dejó la nota sobre la mesa de la cocina, cogió las llaves que le había dado Rocchio y salió tranquilamente del piso. Por la mañana la ciudad estaba casi vacía. Solo unos escasos autobuses transportaban a los primeros pasajeros. Conserjes, panaderos, enfermeras del turno de noche que volvían a casa. Catalina subió al autobús y se apoyó en la ventanilla. Por la ventana pasaban lentamente calles familiares, cada una de las cuales le recordaba una vida vivida aquí. Al llegar a su casa, Catalina se detuvo y escuchó. Dentro no había ruido. Abrió la puerta en silencio y entró. La casa la recibió con desorden y olor a alcohol rancio. El salón seguía lleno de trozos de televisión, muebles volcados y libros esparcidos. Había botellas de cerveza vacías y una de ron barato en el suelo. Un fuerte ronquido provenía del dormitorio. Catalina se asomó con cautela. Emilio estaba tumbado en la cama sobre el edredón, con la misma ropa sucia que anteayer. Tenía la cara hinchada y un moratón en la nuca, donde ella le había golpeado con la sartén. Catalina entró tranquilamente en la habitación de los niños y empezó a recoger las cosas de Valentina. Sus juguetes preferidos, ropa para unos días, útiles escolares. Lo metió todo en la gran bolsa de viaje que ella y Emilio habían comprado hacía 5 años para un viaje a casa de los parientes de su madre. Luego se dirigió a su dormitorio. Emilio seguía profundamente dormido. Catalina cogió lo imprescindible: documentos, fotografías, las joyas de su madre, algo de ropa. Ya llevaba el dinero en el bolso. No se arriesgaba a dejarlo en casa de Rocchio. Recogió todo lo que necesitaba y echó otro vistazo a la casa. ¿Cuántos años llevaban viviendo aquí? Al principio eran felices, soñaban con el futuro, hacían planes. Luego Emilio empezó a beber, los planes se vinieron abajo, la felicidad desapareció. Y ahora se acabó. Catalina salió de la casa y cerró la puerta. Luego caminó hasta la casa de don Alfredo. Las ventanas estaban a oscuras. Al parecer el hijo del viejo seguía durmiendo después de su turno en el hospital. Llamó suavemente. Unos minutos después se abrió la puerta. En el umbral había un hombre de unos 40 años que se parecía a don Alfredo. «¿Señora Catalina?», se sorprendió. «¿Tan temprano? Siento despertarla. ¿Es usted el hijo de don Alfredo?» «Sí, Carlos. ¿Y tú eres...?» «Sí, fue mi marido quien le hizo esto a tu padre». «¿Cómo está él?» «Se está recuperando, gracias a Dios. Conmoción cerebral, pero no crítica. Saldrá en unos días». «Por favor, dígale que lo siento mucho. Y dile...» Catalina dudó. «Dile que si alguien pregunta, he venido a pedirte perdón esta mañana. Y que regalé todo mi dinero a las víctimas de mi marido y a gente cualquiera de la calle». Carlos la miró sin comprender. «Señora, no entiendo muy bien...» «Es importante, es muy importante. Si mi marido se lo pide, dígale exactamente eso. Por favor». La voz de Catalina era tan suplicante que Carlos asintió. «Se lo diré, lo haré. Se lo agradezco. Y de nuevo, perdónanos». Doña Marta fue la siguiente. Su casa estaba al otro lado de la calle, y la luz ya estaba encendida en la ventana. Se había levantado temprano, preparando a los niños para ir al colegio. Catalina llamó a la puerta. «¿Quién es?». Sonó la voz de doña Marta. «Soy yo, Catalina». La puerta se abrió. Doña Marta estaba en bata, con el pelo trenzado. «Señora Catalina, tan temprano. ¿Qué le pasa?». «Doña Marta, necesito su ayuda. Es muy importante». «Claro, pase». «No, no hay tiempo. Escúcheme bien. Si mi marido pregunta dónde estoy, dígale que me ha visto esta mañana, que fui a ver a los vecinos, les pedí perdón por lo que había hecho y les di dinero». «¿Qué dinero?». «Diles que les dije que vendí la casa de mis padres y conseguí el dinero, y que por compasión a las víctimas se lo di a todo el mundo. Vecinos, transeúntes, mendigos. Hasta el último peso». Doña Marta frunció el ceño. «Señora, ¿por qué debería decir eso?». «Porque si no, me mata», dijo Catalina en voz baja. «Él y alguna mujer planean venir a buscar el dinero esta noche. Y si no lo encuentra...». «Dios mío», se persignó doña Marta. «Claro que se lo diré. ¿A dónde va usted?».
De momento a casa de una amiga y luego ya veremos. Pues claro. ¿Y tu hija? Conmigo. Estará bien. Catalina se despidió de su vecina y caminó rápidamente hacia la parada del autobús. El reloj marcaba las 7:30. Emilio seguiría durmiendo al menos 2 horas más. Y entonces se daría cuenta de que ella había desaparecido con sus cosas. En el autobús, Catalina no dejaba de mirar a su alrededor, temerosa de ver caras conocidas. Pero la mayoría de los que viajaban tan temprano eran desconocidos, y nadie le prestó atención. En casa de Rocchio, subió las escaleras con 2 pesadas bolsas. Su amigo ya estaba despierto y tomaba café en la cocina. «¡Catalina!», exclamó. «Me he despertado, he leído tu nota y casi me vuelvo loca de emoción. Ya estoy bien», recogí sus cosas mientras dormía y pedí a los vecinos que mintieran a Emilio para que las regalara. «Eso es inteligente. ¿Y ahora qué?» «No lo sé. Tengo que ir a algún sitio. Lejos de aquí». Valentina se despertó al oír su conversación y salió dormida de la habitación. «Mamá, ¿a dónde has ido?» «A casa a recoger mis cosas, cariño. Ahora nos vamos a vivir a casa de la tía Rocchio». «¿Y papá?» «Papá». Papá se quedó en casa. Los tres desayunaron. Rocchio le habló a Valentina de sus flores, le enseñó libros, la distrajo de sus tristes pensamientos. Catalina se sentó junto a la ventana y pensó en el futuro. Con $25,000 era posible ir a cualquier ciudad del país, alquilar una casa, encontrar trabajo, meter a Valentina en un buen colegio, empezar una nueva vida. Pero daba miedo. Todos estos años había vivido en un lugar, entre gente conocida, y ahora tendría que empezar de cero. «Catalina», dijo Rocchio, «¿has pensado a dónde vas exactamente?» «A Medellín, supongo. Allí necesitan enfermeras y es una ciudad grande, así que es más fácil perderse». «¿Puedo ir contigo?», me preguntó mi amigo de la nada. «Rocchio, ¿qué estás diciendo?» «Lo digo en serio. Yo también me aburro aquí. El trabajo es el mismo, no hay hombres buenos. La vida es aburrida. En Medellín hay más trabajo y más oportunidades». «Pero tienes un piso, un trabajo». «Dejaré mi piso, mi trabajo, encontraré uno nuevo. Somos amigos, tenemos que estar juntos». Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creer que hubiera gente dispuesta a dejarlo todo por la amistad. A las 2 de la tarde, mientras almorzaban, sonó el timbre. Todos se quedaron helados. «¿Quién es?», gritó Rocchio. «Es doña Marta. Abre rápido». Rocchio abrió la puerta. La vecina de Catalina estaba en el umbral, jadeante, excitada. «Señora Catalina», dijo jadeante, «¿qué está pasando aquí?» «¿Qué ha pasado?» «Su Emilio. Lleva corriendo por la calle como un loco desde esta mañana. Ha estado llamando a la puerta de todos los vecinos, exigiendo dinero». «¿Qué tipo de demandas?» «Dice que le diste el dinero a todo el mundo y quiere que se lo devuelvas. Primero vino a ver al hijo de don Alfredo, luego a mí y después a la señora Luisa». «¿Qué le has dicho?» «Lo que me pediste, que fuiste esta mañana, te disculpaste y les diste dinero a todos. $1,000 a cada uno». «¿Y qué dijo?» «No se lo creyó. Dijo que estábamos mintiendo, que estábamos confabulados». Y entonces llegó esta mujer, la mujer teñida, y las dos empezaron a merodear por los patios. Catalina sintió que se le hundía el corazón. «¿Qué hicieron?» «Pues ya, pusieron su casa patas arriba. Luego empezaron a entrar en las casas de los vecinos, exigiendo dinero. Emilio gritaba que si no les dábamos el dinero, nos mataría a todos. Jesús». Luego fueron a la casa de don Esteban. Dijeron que si no nos decía a quién le había dado el dinero, destrozarían la tienda. Y don Esteban se asustó. Dijo que usted no le había dado dinero. Entonces Emilio empezó a destrozar su tienda, tirando estanterías, tirando comida al suelo. Rocchio y Catalina se miraron. La situación era peor de lo que pensaban. «¿Llamasteis a la policía?» «Por supuesto». Pero mientras conducían, Emilio y aquella mujer fueron al otro lado de la calle a ver a una familia joven. Dijeron que tenían niños pequeños. Debieron de darles dinero para un bebé. ¿Y qué pasó? Empezaron a tirar la puerta abajo. El marido fue a defender la casa y Emilio le pegó con un palo. Y la mujer le arrancaba el pelo a su mujer. Valentina, que estaba sentada a la mesa dibujando, levantó la cabeza. «¿Es la tía del pelo amarillo?»
Sí, pequeña, es esa. ¿Y qué pasó después? Preguntó Catalina. Luego fueron a casa de la señora Luisa. Le exigieron el dinero que supuestamente le habías dado. Y ella estaba vieja, asustada, se encerró en la casa. Entonces empezaron a derribar su valla. ¿Valla? Sí, con palos, trozos de barras de refuerzo. Dicen que si no sale y da el dinero, le prenderán fuego a la casa. Catalina se tapó la cara con las manos. Gente inocente sufría por su culpa. Emilio había perdido la cabeza. ¿Y la policía? Vinieron cuando ya habían roto la mitad de las vallas de la calle. Emilio gritó por toda la calle que su mujer había engañado a todo el mundo, que los vecinos estaban conspirando para esconder su dinero. Cuéntame cómo acabó. Emilio acabó golpeando a un policía, el que intentó hacerle entrar en razón, y la mujer le escupió en la cara al otro policía. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Los enrollaron a los dos y los metieron en el coche. Emilio gritaba que iba a encontrarte y a obligarte a darme el dinero, y la mujer gritaba amenazas. Catalina se sintió aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Por un lado, Emilio no podía hacer daño a nadie más. Por otro, sus palabras de que la encontraría sonaban a sentencia. ¿Y los vecinos? Están conmocionados. Don Esteban está contando sus pérdidas en la tienda. Una familia joven ha ido a casa de los padres de su mujer con los niños. La señora Luisa se esconde con su sobrina. Todos temen que vuelva. ¿Cuánto tiempo estará en la cárcel? Aún no lo sé, pero agredir a un policía es grave. Además de alteración del orden público, daños a la propiedad, amenazas. Calculo que 3 o 4 meses por lo menos. ¿Y la mujer? También se la llevaron. Dicen que ha estado en el sistema antes, por algún tipo de robo. Así que Catalina tenía razón. La mujer era una ladrona experimentada, y Emilio la contactó para encontrar y robar el dinero de su esposa. Doña Marta, dijo Catalina, dile a todos los vecinos que siento haberles hecho sufrir, y diles que no volveré. Nunca. Señora, ¿a dónde va? Es mejor no saberlo, pero lejos, donde Emilio no nos encuentre. Cuando doña Marta se fue, el piso quedó en silencio durante mucho tiempo. Valentina pintaba sin darse cuenta de la gravedad de lo que ocurría. Catalina y Roquio se sentaron a pensar en lo que habían oído. Así que está decidido, dijo por fin Roquio. Nos vamos a Medellín. ¿Qué tan rápido podemos empacar? Puedo tenerlo todo resuelto en una semana. Alquilar el piso, hacer una declaración en el trabajo, comprar los billetes. ¿Y si sale antes? No saldrá. Agredir a un policía es un mes mínimo. Probablemente más. Por la noche, cuando Valentina dormía, los amigos se sentaron en la cocina y planearon el futuro. Roquio sacó un mapa de Colombia y estudiaron rutas, precios de la vivienda, oportunidades de trabajo. Medellín tiene buenos hospitales, dijo Roquio. Y hay muchos privados. Los sueldos son más altos que aquí. ¿Y las escuelas? Buenos colegios también. Con tu dinero podrías meter a Valentina en un colegio privado. ¿Y la vivienda? Conseguiremos un piso en un barrio decente, lejos del centro pero bien comunicado. Catalina escuchó y pensó en lo rápido que cambia la vida. Hace apenas una semana era una mujer casada que vivía en su propia casa y trabajaba en su lugar de siempre. Ahora se preparaba para huir a una ciudad desconocida. $25,000 yacían en una bolsa junto a la cama. Ese dinero había sido la causa de tanta miseria, pero ahora sería la base de una vida nueva y mejor.